Bienvenidos a Onda Felicidad, un podcast sobre salud, enfermedad celíaca, dietas sin gluten y restauración, dirigido por servidora Lorena Pérez. Soy periodista especializada en información en salud, técnico especialista en seguridad alimentaria, celíaca y co-creadora de Felicidad, un entorno digital sobre celiaquía que suma ya 4 premios a la labor de divulgación. Onda Felicidad es nuestro podcast y en cada episodio hablaremos de temas de salud relevantes de la mano de grandes protagonistas. Muy atentos, que lo mejor está por escuchar. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, bienvenidos al episodio número 45 de Onda Felicidad. ¿Cómo estáis? Yo espero que estéis fenomenal, con muchas ganas de aprender, porque hoy traemos temas muy interesantes. Ya os digo que no especialmente agradables, pero son cosas que, bueno, pues cuando uno es paciente o tiene algún familiar con una enfermedad crónica como es la celiaquía, tiene que conocer. Y hay que conocerlo además de la mano de los profesionales, de los expertos actualizados que más saben de este tema. Y eso lo tenéis siempre en Onda Felicidad. Bueno, muchísimas gracias por la gran acogida que le disteis la semana pasada al episodio con el doctor Molina, pediatra gastroenterólogo de La Paz. Fue fantástico y después de 3 semanas ver que seguíais ahí, que teníais ganas de seguir escuchando y aprendiendo con Onda Felicidad. Así que muchísimas gracias. El episodio de hoy ya os digo que os va a interesar muchísimo. Vais a aprender muchísimo con él, porque la doctora Natalia López, especialista en enfermedad celíaca del Hospital Clínico San Carlos en Madrid y profesora asociada en la Universidad Autónoma de Madrid, nos va a explicar cosas muy importantes que a veces preferimos no saber y que sin embargo nos planteamos también a menudo, y nos las plantea también nuestro entorno. ¿Por qué? Dicen siempre que los profesionales que hay casos muy complicados de celiaquía, que hay debuts muy abruptos de celiaquía. Se habla también mucho de celiaquía refractaria, una celiaquía que no responde a la dieta sin gluten, pero en la práctica es más habitual de lo que leemos en los libros o en las guías. También nos advierten sobre el linfoma asociado a enfermedad celíaca, sin duda la consecuencia más grave y más preocupante para todos nosotros, pero queremos saber cuántos casos se dan, si se puede evitar y por supuesto pues conocer el seguimiento que se tiene que hacer a los pacientes para, bueno, pues comprobar la evolución y ver que todo va bien, y si todo no va bien, pues ver qué se puede hacer. Y para ello pues contamos como siempre con una maravillosa profesional, grandísima comunicadora. No es la primera vez que la entrevisto, que puedo hablar con ella, y me encanta cómo lo cuenta y os va a encantar, de verdad. Bienvenida, doctora Natalia López, muchísimas gracias por hacernos un hueco, por estar aquí con nosotros en Onda Felicidad. Pues muchas gracias por la invitación y por hacerme que tenga la mañana amena en un día de Madrid, que ahora con el COVID estamos todos encerrados, así que mira, me vas a hacer pasar un tiempo entretenida. Hablando de algo que es tu especialidad desde hace muchos años, la enfermedad celíaca en etapa adulta en este caso, y bueno, no es la primera vez que te tenemos al otro lado del micro, hemos hablado contigo en otras ocasiones y hemos aprendido mucho, y no solo nosotros, sino toda la gente que ha visto esa entrevista, porque bueno, no es fácil tener a una especialista como tú, así que de verdad que muchísimas gracias, no solo por estar aquí, sino por compartir el conocimiento que vas a compartir con nosotros y por haberte especializado en enfermedad celíaca, que no hay muchos especialistas. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros, ya os digo, e intentaré daros el mejor o mayor conocimiento que tenga dentro de las posibilidades que cada uno podamos tener, e intentar pues ayudar a toda la gente, que la verdad es que están muy necesitados, eso es cierto, ¿eh? Uh-huh. Hablábamos un poquito antes de la entrevista de lo complejo que es el mundo de la enfermedad celíaca, y siempre decís los profesionales que todavía más en adultos, que los síntomas son mucho más variados, que además ha cambiado mucho el patrón, ya no son aquellos síntomas digestivos que parecía que eran exclusivos, que la enfermedad celíaca solo tenía síntomas digestivos. Ahora estamos en un momento en el que sabemos que ha cambiado todo esto muchísimo. ¿Cuáles serían las principales o quizás las más habituales manifestaciones extradigestivas en los celíacos adultos que os traen de cabeza, porque son muchas? Vale. Dentro de lo que es, pues están los síntomas digestivos, y luego dentro de los extradigestivos están los datos o los signos o las analíticas, porque muchas veces es que tengas anemia, ferropenia, déficit de B12. Entonces, ¿qué problema tienes? Que cuando el celíaco tiene déficit de nutrientes, esos nutrientes cuando no los tienes, haces que tus síntomas sean
el lugar donde ese nutriente tiene que ir. Entonces, ¿qué problema? Pues en el caso del déficit de la B12 puede producir problemas de alteraciones de movimiento, de concentración en la cabeza. En el caso del déficit de hierro, el cansancio, la astenia, la fatiga. Entonces, quiero decirte que el problema que tiene es que como tengo una absorción disminuida de los nutrientes, y cada cuerpo es un mundo, según tus déficits nutricionales que tengas, así vas a manifestarlo. Lo más común, por lo menos en mi consulta, aunque estoy especializada en digestivo, suele ser la ferropenia y el déficit de B12 con sus distintas manifestaciones. Luego hubo un momento que sí mandaron a mucha gente o muchos pacientes con fibromialgia, que es cierto que de ahí sí se han diagnosticado algunos, no todos es de decir, pero sí un porcentaje los hemos logrado rescatar. Luego la parte de problemas neurológicos también sí que están viniendo y ahora también se ha puesto muy, muy de moda, o por lo menos ya se empieza a conocer, y cuando se empieza a conocer empiezan a estudiarse, que me parece estupendo, simplemente que no todo el grupo de los que tienen fibromialgia, ni todo el grupo de los que tienen, como es lo que ocurre ahora con la infertilidad y el aborto, todos sois celíacos, ¿vale? Entonces, hay que saber discriminarlo bien, porque no porque tú hagas la dieta sin gluten vas a tener más niños. Entonces, sí está teniendo ahora muy en boga, muy importante la parte de la infertilidad y los abortos. Sí parece que hay una proporción algo elevada de celíacos con infertilidad, pero lo que digo, cambiemos de ámbito. Sí, en celíacos hay infértiles, pero no todo el grupo de infertilidad, todos van a ser celíacos. Y ese es el amplio más grupo que tengo. Es decir, la parte neurológica sí están empezando a venir más gente derivada, sí la parte de reumatología también están viniendo y la parte de ginecología que también están viniendo. Es decir, que parece que los especialistas que ya van teniendo un conocimiento de la celiaquía, cuando tienen alguna sospecha, lo bueno que tiene es que nos lo derivan a nosotros para que por lo menos les investiguemos. Claro. Es decir, luego saldrá o no saldrá y de ahí depende, que ya lo vamos a hablar y que sabes que va a salir en el tema, que vengan con dieta con gluten. Entiendo la premura de muchas cosas, entiendo que hay enfermedades duras, entiendo que la parte neurológica y la parte de los abortos que van siempre con el tiempo recortado, pero luchar porque el tiempo de espera hasta que llegue a la consulta de digestivo sea la más corta posible, pero con dieta con gluten, porque con dieta sin gluten entramos en una vorágine que es muy difícil de salir de ahí, porque tienes, en el caso del aborto es más fácil, entre comillas, porque ellos se ponen con dieta sin gluten y ya cuando tienen el niño le vuelves a hacer el estudio, pero en el caso de la parte neurológica, yo no voy a provocar a un paciente con sospechas sabiendo que la parte neurológica va a empeorar. Entonces, lo más importante es que cuando haya sospechas intenten conseguir la cita lo antes posible, o bien con el médico de atención primaria que puede ir agilizándole pruebas, ellos pueden pedir por lo menos la serología e ir adelantando la cita con el digestivo. ¿Vale? Queda clarísimo el primer mensaje, que es: no nos retiremos el gluten de la dieta ante una sospecha antes de que el médico, después de que nos haya hecho las pruebas que nos tiene que hacer, nos lo haya confirmado o nos haya dicho, pues no, mira, en este caso estos problemas no vienen de una celiaquía, la hemos descartado, vamos a ver qué otras cosas puede haber, ¿no? Eso es, porque es muy importante, porque si te quedas a mitad nunca sabes qué ha pasado. Entonces el paciente se desespera, tú te desesperas explicándole, le dices que tienes que ponerle con gluten, por otra parte no quieren empeorar, quieren que estando sin gluten le sigas diagnosticando aunque sea de otra cosa, pero es que hay veces que no cuadra, que médicamente tenemos que hacer las cosas bien y para eso hay que hacerlo con dieta con gluten por ahora. Si luego salen pruebas dentro de un futuro que se pueden hacer con dieta sin gluten, estupendo, porque lo podremos hacer. Claro. Pero en el día de hoy, todo con dieta con gluten, con premura, para que nosotros descartemos la enfermedad y entonces podamos buscar otras causas, que también es importante encontrar otras causas y no buscar que todos tus problemas es la enfermedad celíaca. Sí, porque además estamos ahora en un momento en el que parece ser que está como de moda, ¿no? Entre comillas, el gluten, la celiaquía, la sensibilidad, todo el mundo ha leído o tiene algún conocido, entonces de repente dices, pues igual la solución a todos mis males es el gluten, me lo quito. Normalmente no se lo quitan tampoco bien del todo, con lo cual están ahí a caballo y tal, y lo que hacen es, bueno, pues no saber exactamente si esos síntomas venían del gluten o no vienen, y además que tampoco es lo mismo ser celíaco que ser sensible, no supone lo mismo. Entonces, es un quebradero de cabeza para vosotros y también para el paciente. Sobre todo eso, lo que dices tú,
como no tengo el diagnóstico seguro, yo hago la dieta sin gluten, pero tampoco la hago perfecta, porque como de todas maneras no lo sé. Entonces, el problema cuando te vienen a tus consultas es que hacen la dieta sin gluten, han mejorado, porque además hay una parte de placebo, vamos a decir, una parte de Claro. que como tú te quieres estar bien y tú crees en esa medicina o en esa capsulita o en esa cosa que me han contado, tienen un momento de un tiempo en el que ellos mejoran. El problema es que si luego tú, es muy curioso porque a mí me ocurre de gente que va, han mejorado, pero luego le vuelves a ver la evolución y le vuelves a citar a los 3 meses. Y cómo no, nosotros recogemos la historia clínica. Entonces, ¿cuántas deposiciones hacías o cuántos episodios de gastroenteritis tenías cuando dejaste la dieta sin gluten? Pues hombre, mejoré porque de 6 he estado en 3 y a los 6 meses les vuelves a historiar y han vuelto a los 6. Entonces dices, no le entiendo porque si usted me dijo que mejoró y ahora ha vuelto a las 6, ¿por qué cree que es el gluten el que le ha mejorado si ha vuelto usted al principio? Ah, no, porque yo entonces si tomo un poco de gluten empeoro. Entonces, ahí entonces empieza la disquisición entre tu valoración clínica y la del paciente, porque tú le ves que no ha mejorado como tú, como médico, Claro. esperarías que mejorase con la dieta sin gluten, pero incluso aunque no ha mejorado mucho, como ha mejorado algo, el que tú le vuelvas a poner gluten le parece lo peor del mundo. Claro. Entonces, es el pez que se muerde la cola. Entonces, es mejor tener un diagnóstico seguro y mi pelea o mi reclamo a los que vamos a diagnosticar, a los que somos médicos que vamos a intentar diagnosticar la celiaquía, lo que voy a luchar y lo que estoy intentando luchar es que las pruebas se hagan lo antes posible, Claro. porque a mí también me lo contaba una compañera, Natalia, tengo la serología, los anticuerpos positivos, hasta que voy a tu consulta, me pides la biopsia, tengo los resultados, han pasado meses. Claro. Si yo sé que por anticuerpos soy positiva, ¿cómo me vas a dejar 6 meses con dolor de tripa, diarrea, perdiendo peso, con gastroenteritis? Pues claro, la gente a la desesperada se pone la dieta sin gluten sin esperar a completar el estudio, que yo también les entiendo. Entonces, mi lucha es acortar esos tiempos de diagnóstico. Por ejemplo, yo en mi consulta, cuando vienen todos, les pido lo que yo llamo el completo. Les pido la analítica, la genética, la biopsia ya, porque sé que voy a ir a biopsia para poderle diagnosticar. Entonces, acorto el plazo de las pruebas muchos meses, con lo cual les doy la seguridad de aguánteme usted, pero por lo menos me va a aguantar usted 1 mes, 2 meses, no me va a aguantar casi un año a la espera de las pruebas. Y una vez ahí, con los resultados, ya valoraremos si le pongo con dieta con gluten o le pongo con dieta sin gluten. Pero cuando empiezan con la dieta sin gluten y no has completado el estudio, es muy difícil diagnosticarles. Ya les digo yo porque es que no terminan de mejorar y no sabes por qué. O bien no son celíacos o bien porque no me están haciendo bien la dieta, pero como todavía tengo el factor principal de saber si son verdaderos celíacos, estoy en un pez que se muerde la cola, en un ciclo que no puedo salir de él. Muy, muy, muy complicado. Y además es que conocemos muchos casos de pacientes que, bueno, pues que tienen esos ciertos síntomas, van a atención primaria, serología positiva, y en ese momento le dicen, ahora te mando con el digestivo, te esperas 6 meses, y en ese momento es cuando quitan el gluten. Porque dicen, es que como ya me ha dado la serología positiva, pero ¿por qué no se puede diagnosticar con serología? Explícanos, porque muchos pacientes piensan que con la sangre ya está, con el análisis serológico es suficiente, y hay que hacer, ojalá fuese así, ¿verdad? ¿Verdad? Ya me encantaría que hubiera una prueba perfecta que solo fuera única para diagnosticar. Vale, porque hay falsos positivos de serología, es decir, yo puedo tener la serología positiva. Hay 2 vías, ¿vale? Que yo tenga la serología positiva y sea un falso positivo. Y luego porque también depende del anticuerpo. Es decir, hay anticuerpos de gliadina que son muy inespecíficos. Es cierto que la mayoría utilizamos transglutaminasa, pero por ejemplo yo utilizo transglutaminasa asociado a gliadina, con lo cual a mí todos mis pacientes todos me salen positivos, pero no todos son celíacos. Entonces, la serología necesita confirmación, necesita el endomisio, que el endomisio es específico, es mucho más específico, pero incluso con eso puede que no tengas lesiones intestinales y tus síntomas no se deban a la serología, se deban a una dispepsia, se deban a un Helicobacter pylori, se deban a otras causas que por mucho que te pongas con dieta sin gluten no vas a mejorar porque te tengo que diagnosticar lo que te está pasando. Y luego tengo la parte de por ejemplo, del tiroides. Lo voy a explicar con el tiroides porque es mucho más sencillo. Los pacientes que tienen anticuerpos antitiroideos positivos
tú le haces la analítica y puede que tengan las hormonas tiroideas normales o que las tengan alteradas. Si yo tengo las hormonas alteradas y tengo los anticuerpos positivos, sí, ese anticuerpo está haciendo daño al tiroides y es el que me está provocando la alteración de las hormonas. Pero los anticuerpos solo sirven para diagnosticar de que hay alguna alteración, pero puede que esté haciendo daño o puede que no esté haciendo daño. Anda que no tengo yo pacientes con anticuerpos tiroideos positivos que todavía siguen ahí. Es como si estuvieras en una carrera. Estás en el principio de la entrada del pero no has arrancado. Listos ya, pero no has arrancado. Es como la genética, ¿vale? La genética tú tienes, porque ahora la gente, o la genética también se pone con dieta sin gluten. La genética es un arranque, es decir, tú ya partes de que si vas en la maratón, tú puedes tener el número 1, 2, 3 o puedes tener el 10.000, con lo cual no sales en la misma posición de la carrera, ¿vale? El que tú tengas la genética positiva, el que tengas los anticuerpos positivos te dan unos puntos, ¿vale?, mayores, más cercanos al 1, al 2, al 10, al 30, pero no por eso vas a ser celíaco. Entonces, es muy importante completar con la biopsia. Es cierto que estoy hablando de adultos, ¿vale? En niños es distinto, pero fíjate, en niños les obligan a que los títulos de anticuerpos sean súper altos, a que el endometrio sea súper alto, a una doble analítica para confirmar que esos anticuerpos son positivos y una genética positiva para que tú les diagnostiques, porque tú un niño pequeñito sin biopsia, le diagnosticas de por vida. Tú luego no le puedes decir a los 20 años que no has sido celíaco. Entonces, quiero decirte, tú cuando tomas una decisión es de por vida. Entonces, la serología nos sirve, pero es un dato más junto con el resto. Al igual que yo le puedo hacer la biopsia y ahora, como la biopsia va con el MARS, es decir, nosotros nos dicen, todo el mundo, por lo menos en el ámbito de celiaquía, todos los que son celíacos saben lo que es el MARS, porque además muchas veces me dicen, ¿qué más tengo? Entonces, el MARS es un criterio de anatomía patológica, pero no porque yo me digan en la anatomía MARS ya es celíaco. El MARS solo te dice que la anatomía patológica te dice que tiene aumento de linfocitos intraepiteliales o tiene atrofia. Pero ahora todo el mundo lee atrofia, MARS, y ya no hacen más pruebas, ya eres celíaco. No, el MARS es una categoría que hicieron los anatomopatólogos, pero lo que tienes es una atrofia. Ahora, ¿esta atrofia es la celiaquía? A ver, por porcentajes, por probabilidades, el 50-60% de los pacientes que tienen atrofia son celíacos, pero ojo, es que el resto, 40%, no son celíacos y la atrofia es otro motivo. Entonces, no porque yo tenga solo la biopsia y tenga un MARS, eres celíaco. Porque hay giardias, hay gastroenteritis, hay medicamentos, están los inmunosupresores que producen atrofia. Entonces, para yo diagnosticar la enfermedad, necesito que las pruebas se junten. Y para eso necesito serología y biopsia, por lo menos en adultos. Serología y biopsia. La genética, si la tengo, muchísimo mejor. Me ayuda al diagnóstico. Y si además tengo una clínica que me es compatible y además tienes un antecedente familiar o algún grupo de riesgo, pues todo me encaja para que seas celíaco. Pero una prueba en la celiaquía no es diagnóstica y puede que te ocasione muchos problemas porque a lo mejor tienes una mejoría, pero esa mejoría va a ser de meses, no va a ser a lo largo y además lo vamos viendo, aunque el paciente en su cabeza para él ha mejorado. Es decir, te puedo decir que hay gente que me sorprende que a los años todavía siga diciendo que ha mejorado cuando mi patrón de dolor de tripa, diarrea, sigue siendo el mismo. Ya, sí, es algo totalmente subjetivo y bueno, pues lo que decías también, un poco el efecto placebo de no, yo soy así y no puedo comer esto y además cuando lo como me pongo malísimo, aunque las pruebas no digan eso y pues eso, el seguimiento que tú le haces clínico tampoco lo diga. Pero nos hemos encontrado con muchos pacientes que han tenido un diagnóstico erróneo, que han sido diagnosticados de celiaquía, han empezado a encontrarse mejor y de repente se empiezan a encontrar otra vez peor. Van al médico, al digestivo, les dice, es que no tengo tan claro que seas celíaco. Reintroducción de gluten y todo esto, pues por lo que tú dices, porque además hemos estado hablando también con compañeros tuyos que nos dicen, no hay una lesión intestinal que sea exclusiva de la enfermedad celíaca. Como bien dices, ¿no? La atrofia biositaria se da muy habitualmente, está relacionada con la celiaquía, pero hay otras cosas que también pueden generarlo. Entonces hay que dejar que el médico vea todas las pruebas en su conjunto y a veces, viéndolas todas, tampoco tenéis una solución, una etiqueta que ponernos, por desgracia.
Eso es, entonces es cuando viene el residente que está conmigo rotando y me dice que qué hago con el paciente. Claro, entonces es muy difícil, ¿vale? Entonces, sí tenemos que tener todas las pruebas. Además, ahora, como me ha tocado hacer una presentación sobre el diagnóstico de enfermedad celíaca, me ha gustado ver cuando he mirado lo de la regla de Catalsi del 4 de 5, que está en todos los sitios, está en FACE, la han puesto en muchas, pues para que la gente lo sepa. Más que la regla de 4 de 5 es que sepan que para el diagnóstico necesitamos varias pruebas, no una. O sea, una sola me cuesta mucho, ¿vale? Entonces necesito que, y si además las 4 son positivas, es estupendo, claro, porque todo me cuadra más. El problema es cuando no todos son positivos, pero para eso necesito todas las pruebas. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pues una valoración clínica, y muchas veces es muy difícil si el paciente puede aguantar. Es decir, hay otras pruebas que se han aumentado, que no hemos hablado, de la citometría de flujo, de los depósitos subepiteliales. La citometría de flujo, la verdad es que nos ha ayudado y nos está ayudando muchísimo, porque además que se puede hacer en pacientes con dietas sin gluten, pero ojito, hay que tomarlo su justa medida, como decimos. Si fuera la prueba perfecta para el celíaco, como digo yo, a mí todo el paciente que entra por la consulta le pido la citometría de flujo, me sale positivo y ya le tengo diagnosticado. Ojito, está en experimentación, es cierto que tiene una certeza bastante importante que nos ayuda en el diagnóstico, pero si fuera la prueba perfecta, no habría ni genética, ni serología, ni biopsia. Entraríamos todos a citometría de flujo. Entonces, ojo, que cuando uno tenga la citometría de flujo nos apoya en el diagnóstico y nos ayuda. Entonces, cuando tenemos las dudas, si podemos tirar de alguna prueba extra para aportar información, bienvenido sea. Volveríamos a repetir la serología, pediríamos una citometría de flujo para ver si me sale compatible o no compatible, podríamos pedir una cápsula endoscópica para ver el resto de intestino y mientras tanto intentar aportar algún medicamento al paciente para que nos aguante esa dieta con gluten que nos sienta mal. Que al final vemos que los síntomas también depende de la gravedad, como digo yo. Yo entiendo la gente que tiene dolor de tripa, que tiene distensión abdominal, pero eso me parece más tolerable a un paciente que tiene un problema neurológico. Es decir, si yo tengo una ataxia cerebelosa, eso es muy grave. Yo no puedo provocar ni puedo mantener a ese paciente con dieta con gluten o mucho tiempo. O si tengo una hepatitis, que tengo unas enzimas hepáticas muy elevadas, que el hígado se me está empeorando, yo ese paciente no puedo esperar al paso del tiempo para ver qué es. Entonces, en los casos graves sí tendré que valorar e intentar poner la dieta sin gluten para valorar. Y esto será otro dato más, pero dentro del conjunto. El problema es que el resultado respecto a la dieta sin gluten, respecto a ese grupo de pacientes, ¿cuándo lo veré? Con el tiempo. Si es con serología positiva, me va a negativizar la serología probablemente en 6 meses, pero si es la biopsia, ya se ha establecido que hasta dentro de 2 años, en muchos casos, no se puede valorar si ha habido respuesta, porque la atrofia tarda en recuperarse. Entonces, figuraos el tiempo que tengo que tardar para valorar si la dieta sin gluten, bueno, y los síntomas, ¿vale? Es cierto que un paciente con una hepatitis empiezan a disminuir las enzimas hepáticas porque la parte de la neurología o la parte del hígado sí se ve mejor la respuesta a la dieta sin gluten. En el caso de los síntomas intestinales, los gases, el estreñimiento, la dispepsia, como entran tantos factores, es más difícil de evaluar porque pensar que cada uno comemos distinto, bebemos distinto, comemos distinto. Hay gente que come muy rápido, otra gente que come lenta. Una gente que come mucha fruta, otra gente que come mucha verdura, una gente que solo hace dieta proteica, otros que beben agua, otros que beben cervezas, otros que beben gaseosa. Entonces, el conjunto de eso en el intestino hace un juego que en tu cuerpo sea distinto. Entonces, la valoración clínica de la dieta sin gluten en síntomas digestivos es mucho más difícil y mucho más complejo. Porque ya te digo, entran tantos factores, las enzimas hepáticas, las enzimas pancreáticas, las enzimas gástricas, que no estés con el inhibidor de la bomba de protones, que tu vesícula funcione bien, que tu bilis esté perfecta. Entonces, entra tan en juego lo que es el juego intestinal, que es muy difícil. Pero en el caso de casos graves, sí tenemos que hacer un diagnóstico y sí, la dieta sin gluten entra dentro de los valores, pero ya partiendo de qué resultados fueron positivos con dieta con gluten. Es decir, ¿fue positiva la serología, la citometría de flujo y la genética? Vale, le pongo con dieta sin gluten y vamos a ver qué ocurre con esa serología y con esa citometría. ¿Tenemos atrofia vellositaria? Pues lo mismo. Vamos a ver si pasado el tiempo has mejorado.
pero la dieta sin gluten debería ser el último eslabón a probar, partiendo de la base de todas las pruebas posibles que se pueden hacer en la celiaquía. ¿Vale? Exacto, no sirve. Como tengo anticuerpos positivos, me pongo a dieta sin gluten a ver qué pasa. No, hay que hacer todo lo demás y, bueno, pues es un criterio más a tener en cuenta, obviamente. Además, sabemos que si pasan X meses y no hay mejoría, es cuando se considera que el paciente es no respondedor y habría que volver a comprobar que el diagnóstico está correcto. ¿Es así? Eso ya es más complicado, ¿no? No te quiero decir, porque ahora se ha publicado, la verdad es que lo vas viendo, tú lo ves en tu consulta y luego ya ves que se publica. Y es que cuanto mayor retraso es el diagnóstico, se ha visto, hay una publicación ahora de Nutrition del 2021 que dice que síntomas digestivos, si el diagnóstico de la enfermedad celíaca se retrasó más de 5 años, son respondedores lentos, es decir, que no esperes que su respuesta digestiva sea tan rápida como aquellos que has diagnosticado pronto, a lo cual ahora te meto lo que tú me has preguntado. Si no responde, entonces te digo, si no responde, ¿a qué se debe? ¿Me está haciendo bien la dieta? ¿No es celíaco? ¿Es el celíaco raruno que no me salían todas las pruebas y entonces no es celíaco? ¿O es un respondedor lento porque he tardado en diagnosticarle y me va a tardar más tiempo en responder y entonces por eso no me termina de responder? Qué sencillitos somos los celíacos, ¿eh? Qué sencillitos. Muy sencillos, muy sencillos. Entonces, quiero decir que está difícil, ya te digo, y sí se dice, sí se está diciendo y además se ve, porque hay alguno que yo le he etiquetado y, por ejemplo, se ve en la ferropenia, que tardan más, es decir, que tú le dices, bueno, pues a un paciente que es celíaco le pongo la dieta sin gluten, mejora el hierro. Pues ojo, se ha dicho que los que son celíacos, a lo mejor si has tardado mucho en diagnosticarles, son los que mantienen la ferropenia mucho más tiempo. Aunque ya hayas recuperado todo, el motivo no se sabe, se estudiará, pero sí están los respondedores lentos, que son aquellos que el retraso del diagnóstico ha sido pero a lo mejor porque es de pequeño celíaco, porque la pregunta que siempre me hacen es ¿de cuándo soy celíaco? Bienvenido al mundo de la interpretación. Pues si eres capaz de recordar que desde pequeño has tenido molestias y tal, pues te podré decir que desde esa época, pero hay gente que ni siquiera lo sabe. Claro. Entonces, el retraso en el diagnóstico también va según cuando tú cuando tú has empezado a creer o a notar síntomas, que vas a acudir al médico, pero a lo mejor tú llevas años sin darte cuenta. Es más, también me ha ocurrido en mucha gente que le he puesto dieta sin gluten y me ha mejorado de síntomas que nunca me describió, que luego me describió, pues sabes que es que yo tenía dolor de cabeza y desde que estoy con el gluten se me han mejorado. Claro, gente que ha convivido con esos síntomas toda la vida, que lo ha considerado normal, ha visto que ha mejorado. Entonces, claro, le dices, pues sí, claro. Yo siempre me juego mucho porque la gente se ríe cuando le digo, ¿cada cuánto hace de vientre? Normal. Y le digo, venga, cuéntame qué es normal para usted, porque a lo mejor hay gente que hace 8 deposiciones al día que le parecen normales porque como lo ha vivido toda su vida, claro, le parece que todo el mundo hacemos 8 deposiciones. Es una exageración, ¿vale? 8 deposiciones al día. Entonces, cuando tú le preguntas a la gente normal, le dices, vale, ¿cuál es normal para usted? Porque no todas las personas tú convives tu normalidad con lo que tú has vivido toda tu vida, pero puede que no sea la normalidad del resto. Sí. Qué bueno, cuando has dicho lo de la ferropenia, me acuerdo que a mí me diagnosticaron con una anemia brutal con 14 años y tardé, de hecho me hacían un seguimiento como mucho más exhaustivo porque hasta los 19 no recuperé los niveles de hierro y de ferritina, que los médicos estaban desesperados en plan, a ver si no vas a hacer celíaca. Nos hemos equivocado. Claro. A ver si nos hemos equivocado. Exacto. La última biopsia me la hicieron cuando ya estaba en la universidad porque seguía teniendo el hierro bajo y me dijeron, sí, el intestino se ha recuperado, pero no sabemos por qué sigues teniendo anemia. Entonces, ahora que lo has dicho, digo, anda, pues fíjate, mira a ver si voy a ser un caso de pues... Y lo bueno que tuviste es que si tuviste todos los datos positivos, fue fácil. Es decir, que no tuve dudas porque tuviste los anticuerpos positivos, biopsia positiva, genética positiva, eras celíaca. O sea, no hay dudas. El problema es que imagínate que te ocurre lo mismo, pero con una serología positiva y una biopsia que no se realizó o que salió normal. O con una biopsia donde vieron pequeñas lesiones como el aumento de los linfocitos intraepiteliales con serología negativa. Entonces, si te ocurre con esos casos, aún el médico tiene más dudas del diagnóstico. Totalmente, porque yo parto de no saber si eras celíaca. Entonces, a partir de ahí empieza
tu diagnóstico diferencial y no solo eso, la cantidad de pruebas que te pudiera yo hacer, porque no sé si en verdad la ferropenia me he centrado en que es celíaca y es otra cosa. Claro. Y entras en gastrocolono, cápsula, es decir, que la cantidad de pruebas que te pudieran haber hecho cruentas y no cruentas hubiera sido importante. Ya no solo el gasto, sino a la propia persona, la cantidad de pruebas que le podían haber hecho. Entonces, por eso te digo, importante el diagnóstico con todas las pruebas y que sea el médico el que decida si te pone dieta sin gluten o no, si hay que esperar un poquito y si en verdad luego vas a necesitar un seguimiento. Esa gente que yo le pongo la dieta sin gluten, no les digo, ala, y marches al médico. Ya hasta luego, claro. Sino que luego ya les sigo y según cómo veo cómo va evolucionando, pues digo, pues sí, no me he equivocado en el diagnóstico. Oye, mira, pues al final parece que aunque te he puesto la dieta sin gluten, tengo mis altas dudas, pues vamos a hacerte otras pruebas o lo que sea. Pero ¿qué quiere decirte? Lo importante es tener las pruebas al principio para que esto que te ha ocurrido o que nos puede ocurrir, porque ya entramos hasta con los respondedores lentos, pues tenemos un problema bastante importante. Son muchos factores y además muchas posibilidades, ¿no? O sea, partes de una cosa y de repente puede ser. Por lo tanto, cuantas más pruebas, pues mejor. Y a día de hoy, bueno, pues sabemos que son las que son, que hay que estudiarlas todas y verlas en su conjunto. Nos dice siempre la doctora Polanco que la historia clínica ofrece una información brutal para los que lleváis mucho tiempo en este campo, porque, bueno, pues os puede hacer decantar por, creo que sí, en función de todas las pruebas, pero para eso hay que obedecer y hacer lo que nos dice el médico, que es el que sabe de este tema. Eso es. Entiendo entonces que, claro, por un lado es fácil el infradiagnóstico, en el sentido de que es muy complejo diagnosticar, que también puede ser fácil si no tenemos un conocimiento tan profundo, un diagnóstico, que además lo decía el doctor Montoro, ¿no? El presidente de la SEC, nos decía, sabemos que también hay diagnósticos que no son del todo correctos, porque además, pues estamos muy de moda. Y luego está el otro cajón o el otro melón, que es la sensibilidad al trigo, que es como no lo tengo claro, me voy a decir que soy sensible y ya está. Y ahí entonces ya acabamos de volveros locos y de volvernos locos también nosotros. Sí, porque además, bueno, hay mucha gente centrada ahora en la sensibilidad al gluten no celíaco. Yo la verdad es que mi experiencia es que existe el sensible al gluten no celíaco, existe. No me creo tanto porque las características que dicen es que pueden tener familiares celíacos. No me creo familiares que sean celíacos y tú seas sensible al gluten. Lo siento, me cuesta mucho de digerir. No, lo siento, serás celíaco. Te estamos pillando en el primer momento puntual, tus pruebas no están dando, pero si yo tengo un antecedente familiar que es celíaco y tú me sales que eres sensible, lo siento. Tienes que ser celíaco, no juego a esa parte. Pero sí es cierto que al principio me costó mucho creer la sensibilidad al gluten no celíaco, pero es cierto que dentro de todos los que vienen a mi consulta tengo 4 o 5 que yo los llamo los puros, es decir, los que es verdadero, que se le hicieron las pruebas, no salieron, aseguran que haciendo la dieta sin gluten están perfectos, siguen con el tiempo, les llevo 2, 3, 4, 5 años y es verdad que están perfectos. Dentro del grupo de los puros, como ya sabéis, cuando el problema de cuando empezó lo de la dieta sin gluten y la moda y todo esto, ya se conocía porque dentro del síndrome intestino irritable que dan síntomas muy parecidos a la celíaca, que es diarrea con alteración del ritmo intestinal, con síntomas de dispepsia, había un porcentaje de esos síndromes de intestino irritable que señalaban que había algún alimento que les sentaba mal. En este caso había gente que decía que la fructosa, otra gente que le decía que era la leche y otros que lo asociaban con el gluten. Entonces, justamente cuando está haciéndose el estudio de síndrome intestino irritable con estos grupos de gente con sus intolerancias o sus síntomas asociados a ese alimento, aparece el boom de la dieta sin gluten con los famosos y la celíaca se pone de moda. Entonces, se nos han juntado todo y nos han hecho tal. Bueno, cuando se ha visto de toda la gente que se autodiagnostica sensible al gluten o celíaco o se diagnostica de que el gluten le sienta mal, luego se ha visto que de ese 100% solo un 5% son sensibles al gluten no celíacos estrictos, es decir, puros. El resto son síndromes de intestino irritable, el resto son placebo, un grupo son celíacos,
otro grupo son FODMAP, que es una dieta especial que se utiliza para el síndrome de intestino irritable. Entonces, sí, es muy difícil. Por eso, lo más importante cuando tenemos este grupo de gente es intentar diagnosticar los que sí podemos diagnosticar, claro, que es al celíaco. Yo puedo diagnosticar al alérgico al trigo y al celíaco porque tengo las pruebas para diagnosticarles. Claro. El resto te meteré dentro del otro cajón de síndrome de intestino irritable, sensible al gluten no celíaco, síndrome FODMAP, lo que quieras. Pero sí hay 2 pruebas que yo puedo hacer a esa gente. Por lo menos te quito 2 enfermedades o te quito 2 diagnósticos diferenciales dentro del mare magnum. Te puedo diagnosticar la celíaca y te puedo diagnosticar la alergia al trigo. A partir de ahí tengo ese grupo y según como yo les vea, pues les voy induciendo a qué creo que puede ser y qué es el tratamiento que ellos consideran, ¿vale? Pero si la sensibilidad al gluten no celíaco, es cierto que existe un grupo, yo los llamo los puros, porque tengo los sensibles al gluten no puros, porque son los que siguen estando mal a pesar de la dieta sin gluten, y son los que digo que esos no son sensibles al gluten, y el sensible al gluten puro, que es que además se les nota, porque son aquellos justamente que hacen la dieta sin gluten y están perfectos. Pero perfectos ya para siempre. No que a los 6 meses me vuelven a decir, oh Natalia, pues es que estoy mala, estoy terrible, vuelvo a tener dolor de tripa. Entonces ahí es cuando digo, ¿y has hecho la dieta? Sí. ¿Has cambiado tu dieta? No. ¿Has metido algún producto distinto de tu dieta que hayas podido alterar? No. Entonces, claro, cuando ya te vienen con eso, ya les dices, pues mira, pues va a ser que no vas a ser sensible al gluten y habrá que seguir investigando qué te pasa, pero no lo es, porque el problema es que el estudio de la sensibilidad al gluten no celíaca, como habéis visto, para llegarlos a diagnosticar al final hay que hacer un estudio placebo, que no disponemos en las consultas habituales. Es decir, yo no te puedo hacer un estudio de investigación a doble ciego, placebo, dándote una pastilla de tal. Eso entra dentro de los ensayos de investigación, pero no en la práctica clínica diaria. Eso todavía yo creo que tiene que avanzar mucho respecto a ese tema de la sensibilidad al gluten para que podamos tener alguna prueba o algo sin que sea que para diagnosticarte te tenga que hacer un ensayo clínico. Sí, nos decía el doctor Molina Infante precisamente que el tratamiento de una persona que se considera, ¿no?, sensible al gluten o celíaco, dice, es que depende de cada persona, es que depende de cada paciente. No hay una regla como para los celíacos, que es dieta sin gluten estricta. Entonces, claro, con toda la cantidad de gente que hay medio diagnosticada, autodiagnosticada o diagnosticada, pues claro, es como una bomba. Dices, ostras, pero yo estoy haciendo dieta sin gluten y quizás por eso no me acabo de encontrar bien, porque igual mi problema no es el gluten, es el trigo, o es el trigo y es... Bueno, que tenéis muchos años por delante para seguir investigando en este campo porque no os vais a aburrir. No nos vamos a aburrir y necesitamos que sean pruebas fáciles. Pruebas del día a día, pruebas de una consulta de ambulatorio, una consulta de especialidades, pero no por ensayo clínico. Claro. No puede entrar toda persona que entra a nuestra consulta diciendo que es intolerante o es tal a un ensayo clínico porque no nos daría la vida. No podríais. Tienen que seguir desarrollando, haciendo pruebas y sí investigando toda la parte del intestino. Lo bueno que tiene todo esto es que se está investigando ya mucho sobre el intestino delgado, que era el gran apartado, era el gran olvidado, era el que no hay pruebas ni nada. Y ahora parece que se está poniendo de moda, a ver si con eso conseguimos que el intestino delgado podamos intentar aportar otras pruebas más fáciles. También es porque es el más difícil de alcanzar. Quiero decirte que no es tan fácil de ver los 7 metros de intestino delgado en cada sitio, ¿sabes? Claro. Entonces, pues bueno, que sea lo importante que la celíaca haya sido el promotor para seguir investigando enfermedades del intestino delgado. Ya te digo, ya no solo la celíaca, sino sensibles al gluten, todas las intolerancias, las disbiosis que ahora se ha puesto también muy de moda, pues eso, podamos intentar dar un poquito mayor de información a mucha gente. Uh-huh. Has dicho durante este ratito que llevamos hablando, lo has dicho muchas veces, porque yo les hago el seguimiento, porque yo les llamo a los 3 meses, porque a los 6 meses, y sin embargo sabemos que hay pacientes celíacos a los que diagnostican y ya está. Dieta sin gluten para siempre y ya está. ¿Por qué es tan importante el seguimiento? ¿Por qué el protocolo actual que tenemos de diagnóstico precoz dice que tiene que ser periódico e indefinido? ¿Qué es lo que nos miráis en ese seguimiento que nos hacéis? En adultos, hablo. Todo depende, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo el paciente celíaco diagnosticado de pequeño, con 20, 30 años, 40 años, que está perfecto, que lleva toda la vida bien, que está perfecto, tú le haces la analítica y está muy bien. La analítica, pues le mido el hierro, la vitamina B12, factores
de mala absorción, Uh-huh. le mido los anticuerpos de celíaca, que es cierto, si salieron positivos, podré pedir los anticuerpos. Si no salieron positivos, por mucho que yo lo pida, claro. Si ya estando con gluten nunca salieron, con dieta sin gluten nunca van a salir, pero bueno, si salieron positivos, valorar. Y en el caso de la biopsia, si salió alterada, yo, por ejemplo, sí hago una biopsia pasado el tiempo. Entonces, ese grupo bueno, estable, normal, que está, a eso sí podrías intentar derivarles al médico de atención primaria, pero para que hagan ellos el seguimiento, no para que le den de alta, ¿vale? Entonces, lo que miramos en esa analítica es cómo se encuentran sus síntomas, si ha habido algo que se haya, porque el que sea celíaco no te quita que te den otras enfermedades. ¿Eh? Que decirte que la gente se cree que ya soy celíaco y ya no me toca la apendicitis, ni ya tengo ni una colangitis, no, también lo tienes, ¿vale? Entonces, le miras sus síntomas, le pides la analítica para ver que haya un buen patrón nutricional, porque tienes dos formas. Uno, que veas que hay un déficit nutricional, que veas un déficit de hierro, vitamina B12 que no te cuadre, entonces tendrás que plantearte. Si salen los anticuerpos positivos, ya sabes que ha hecho transgresión, le tienes que forzar a que haga la dieta sin gluten. Entonces, la consulta sirve para que el paciente que hace transgresión, por lo menos el mes antes de que venga, haga una dieta un poquito más estricta. Para que, claro, sí, porque es una forma de personal. Es como el obeso que va a la consulta de endocrino. A lo mejor le citan en el año y dice, bueno, voy a perder 10 kilos o 5 kilos antes de la consulta, por lo menos para que me diga algo, para que no se me caiga la cara de vergüenza. Pues esto es lo mismo. Que hagas, que intentes hacer la dieta sin gluten, porque he de decir, los que tenéis síntomas, sí, pero es que yo tengo muchos pacientes que son asintomáticos, que les he diagnosticado por un hierro bajito. Entonces, esa gente que nunca ha tenido síntomas, que es porque yo les he dicho que es celíaco, porque me tienen que creer, es decir, porque ya es fe. Es decir, mire, usted me hizo una analítica, me salió el hierro bajo, a partir de usted me ha dicho que soy celíaco y ¿por qué me lo tengo que creer? Claro, porque yo estaba perfecto. Entonces, tienes algún grupo que si son pausisintomáticos, pues claro, cuesta más. Entonces, para que ver la nutrición, también es cierto que la dieta me parece estupendo, la dieta sin gluten es saludable, vale, dependiendo de lo que comas. Exacto. Muy bien. Si me haces la dieta que llaman mediterránea, si me tomas muchas frutas, verduras, legumbres, pues estupendo, bienvenido. Tu analítica va a ser perfecta, no vas a tener nada de grasa, tu colesterol va a estar perfecto, tu hemoglobina glicosilada, que es lo de la diabetes, estará perfecto y estarás todo muy bien. Ahora, como me pases de productos manufacturados y empieces a comprar todos los productos que son sin gluten, pues ya te puedo decir que tengo el problema incorporado, porque tengo además un colesterol y unos triglicéridos por las nubes, tengo la hemoglobina glicosilada que también se me sube y entonces es cuando tenemos un problema. Es decir, que la dieta sin gluten es saludable dependiendo del tipo de dieta que hagas, como todo. Nosotros vivimos en España, debemos hacer una dieta mediterránea, pero no la estamos haciendo por mucho que vivimos en el Mediterráneo, ¿vale? Entonces, seguimiento. ¿Cada cuánto? Pues dependiendo. Los que están más malos les haces un medio corto y les pones el tratamiento y generalmente o los hago cada 6 meses al principio, después al año. Uh-huh. Y luego a los que están malos pues los acorto o no, pues dependiendo. Y luego sí, hay un grupo importante que, sobre todo los que, y luego también tengo el grupo de los que no sé qué son. Entonces, aquellos que tengo el diagnóstico sin confirmar, pues a esos nunca les daré el alta porque son aquellos que todavía tengo dudas, pero aquellos bien, que están perfectos, que lo controlan, que además lo controlan mejor que tú, que saben más que tú sobre celiaquía casi, a esos sí se les puede intentar que los vea el médico de cabecera, pero si no, en la consulta de especialidades nos tenemos que quedar para controlaros pues todas las cosas, porque además también es raro. Es cierto que todos mis pacientes celíacos, si hacen la dieta, no les salen otras enfermedades asociadas, ni la colitis microscópica, ni la enfermedad inflamatoria intestinal. Es decir, no. Es decir, el celíaco que hace bien su dieta, te saldrán otras enfermedades, pero no tienen que ser las asociadas con la enfermedad celíaca. Si tú ya me haces transgresiones o no me vas bien, ahí sí que ya me van a salir las distintas enfermedades que pueden ir asociadas con la enfermedad celíaca que ocurren, que yo he tenido Crohn, colitis microscópicas en pacientes que, bueno, no sé si por transgresión o no, pero que les ha salido. Uh-huh. Eso es muy, muy importante. Por eso, cuando estabas hablando de pacientes asintomáticos que de repente tienen que hacer dieta sin gluten y dicen, pero ¿yo por qué si me encuentro bien? Bueno, porque tiene unas consecuencias el transgredir la dieta o el no estar diagnosticado en un en un largo plazo. ¿Cuáles son las principales consecuencias de que un celíaco que está diagnosticado y que sabe que no puede consumir gluten
se salte la dieta o transgreda, aunque sea de manera accidental, pero de forma periódica, la dieta? Vale. Uno, que los síntomas con los que te diagnosticaron los vas a volver a padecer. Es decir, que si te diagnostiqué por anemia, me voy a encontrar anemia. Que si tenías dolor de tripa y meteorismo y gases y diarrea, te van a volver que está bien, porque es una forma de saber que me estás haciendo mala dieta, porque si vuelves a los mismos síntomas que tenías antes, es que por mucho que en la analítica no me salgan tus anticuerpos positivos, sé que me estás haciendo transgresión, ¿vale? Entonces, volvemos a los mismos síntomas de antes y encima añadimos más, pues todas aquellas enfermedades inmunológicas asociadas. Puede haber gastritis autoinmune, que sería un déficit de B12. Ya te empezamos con que te tengo que poner vitamina B12 de por vida, que luego además puede haber la diabetes, que también el hipotiroidismo, que te saldría también, es decir, otras, y las enfermedades que se vienen asociadas, es decir, que aparecerían otras enfermedades inmunológicas que si ya es difícil hacer una dieta sin gluten, imagínate reducida en hidratos de carbono, porque claro, ya la patata la tienes que reducir, ya la fruta la tienes que reducir, y si ya tu dieta se encuentra limitada, no te quiero decir si la tienes que limitar a otros alimentos. Entonces aparecen más enfermedades, ¿vale? Te encuentras peor y luego sí que tengo un grupo, es cierto que no tal, pero que sí me han salido un cáncer. Es decir, no es lo más habitual, pero sí he tenido personas que por haber continuado. En este caso, también he de decir que el diagnóstico fue tardío, pero no por culpa de nadie, sino porque debutas y debutas, y hay gente que debuta a los 20 y otro que debuta a los 50, malísimo. Entonces, sí he tenido un porcentaje de linfoma y puedo decir que con los linfomas que yo he tenido no han ido nada bien, porque una vez que ya entras en la vorágine de la malignidad, o sea, los dos que he tenido se murieron. Claro. Es decir, que parece que no existe y sí existe. Y sí existe. Porcentajes bajos. Es decir, yo entiendo que todo entra así, que la mayoría de mis celíacos están bien, pero sí que tengo un porcentaje que está en regulín, que por mucho que les instigas en que hagan la dieta sin gluten, pues ellos verán, y aunque tú te puedes poner y les puedes decir lo que quieras, necesitas un esfuerzo por parte de ellos. Entonces, decir que sí he tenido dos, y los dos pacientes, aunque llegaron al trasplante y llegaron a que el hematólogo le pudieran trasplantar, tienes que pensar que ya cuando llegas ahí no estás en las mejores condiciones, porque tu intestino no está funcionando, no tienes los nutrientes para aguantar una cirugía o un trasplante. Es decir, no es que te esté trasplantando estando sano, con lo cual tienes un porcentaje elevado, sino que estás partiendo de un paciente que está malo, que está malnutrido porque tiene sus déficits nutricionales por su enfermedad, que además le voy a someter a una inmunodepresión, porque el trasplante de médula ósea lleva que yo te inmunodeprima. Si yo te inmunodeprimo en un paciente que no tiene su fase no está bien, hace que la respuesta sea peor, y es lo que ocurrió. Entonces, pues bueno, es muy importante hacer la dieta sin gluten. No quiero asustar, ¿vale? Pero que la gente hace transgresiones, es cierto que se lo toman con cierta regularidad, que sí, porque al final lo toman como una intolerancia. Bueno, esto es como, a mí me ocurre, que yo me tomo el vino blanco y me da diarrea, y digo, bueno, pues sarna con gusto no pica, ya sé que cuando me tome el vino blanco me va a dar diarrea. Claro. Pues yo me lo puedo permitir, porque para mí es una intolerancia, pero tú como celíaco no te lo puedes permitir, porque eso que estás haciendo es un daño que estás haciendo intestinal. Te estaba comentando antes, que lo voy a explicar para que la gente lo entienda, lo de Filomena. Para que la gente entienda qué ocurre. Filomena en Madrid fue 4 días de nieve, pero a día de 3 meses después todavía seguimos con parques cerrados porque todavía no hemos sido capaces de limpiar los desastres de Filomena. Pues esto es lo que puede ocurrir cuando tú haces una transgresión a la celiaquía. Sí, tú haces una transgresión de un día del gluten, pero el destrozo que te hace intestinal puede que sea el de Madrid con Filomena, que tardes 4 meses en recuperar, porque tú has destruido una zona que tienes que volver a intentar, volver a reconstruir. Vale, me vuelves a hacer la dieta sin gluten, pero otra vez que vuelvas a hacerme otro Filomena, dependiendo cada vez que me hagas el Filomena. Si me lo haces cada mes, pues vamos fatal. Si me lo haces una vez al año y es porque te has equivocado, bueno, pero no puede ser un continuo, porque no dejas a que tu intestino se termine de recuperar, y es muy importante. Es decir, me parece una tontería, pero es muy importante. Claro, digo que creo que lo veo, la más claro que lo puedo explicar a la gente es viendo la realidad que ocurrió con la nieve.
Ujú. Sí, sí, totalmente. Es muy gráfico y además es que la gente no lo entiende, ¿no? Porque dice, bueno, es que me he comido 2 croquetitas con gluten y ya está. He estado ese día por la tarde así un poco fastidiada, pero al día siguiente perfecto, pero el intestino no. Claro, y, Eso y- es. y lo que no sabemos es la capacidad que tiene nuestro intestino para recuperarse y para destruirse. Entonces, ¿para qué vamos a tentar a la suerte, ¿no? ¿Para qué vamos a provocar al sistema inmunológico cuando tiene que estar ahí tranquilito para defendernos de otras cosas también, claro, no solo del gluten, por desgracia? Eso es, quiero decirte que lo que dices muy bien es que cuando a ti te diagnosticaron tú ya estabas muy malita, porque cuando os diagnostican ya tenéis una atrofia vellositaria que vete tú a saber cuántos metros de intestino tendría esa atrofia. Para eso has estado dañándole, pero has llegado cuando has tenido es porque ya te has destruido todo. ¿Cuántos años antes has estado tomando gluten para destruirlo? Pues esto es lo mismo. Claro. Esa transición que haces, que para ti te parece puntual, que es una tontería, que bueno, sí, que me ha molestado un poquito la tripa y tal, está haciendo que tu intestino esté dañado y que daño tras daño puede que no haya, porque el problema es que lo que decimos de los celíacos refractarios, que es decirte, tengo un problema, o es un respondedor lento o me empiezas a hacer refractario. Y el refractario ya, la dieta sin gluten ya no te No sirve. le Es vale. decir, ya que me haga la dieta sin gluten, tu atrofia ya no me sirve. Te ha dicho, fin, te he dado la oportunidad, no me funciona la dieta sin gluten, te tengo que ponerte otros medicamentos y que sepas que los medicamentos que hay no son nada buenos. Me refiero, el corticoide no es nada bueno porque el corticoide tiene sus efectos sistémicos a largo plazo y el corticoide mejora las vellosidades, pero no dice que mejora esa célula que está alterada. Es decir, yo te bajo la inflamación, te permito que tengas las atrofias, pero esa celulita que ya ha cambiado en tu organismo, el corticoide No la no soluciona. hace nada. Claro. Entonces ya partimos de los otros medicamentos que hay, los inmunodepresores, los inmunomoduladores, que los llamamos así. El más estudiado es el Imurel, que me sorprende porque el Imurel es linfogénico, es decir, provoca linfomas. Entonces, estás poniendo a un paciente celíaco que su tendencia es que pueda llevar un linfoma, el Imurel, que está estudiado, que produce linfoma. Entonces, parece como si fuera una especie pues eso, de desconexión, ¿no? ¿Por qué te voy a poner un medicamento que puede provocar un linfoma a un paciente que puede desarrollar un linfoma? Pues es lo que he publicado. Entonces, es fuerte, pero es real. ¿Por qué? Porque la celíaca no se conoce y la celíaca refractaria aún hay muy poquitos casos. Entonces, yo creo que lo que he publicado está en relación con la enfermedad inflamatoria intestinal porque es lo más cercano que tenemos a la enfermedad celíaca. Entonces, en la enfermedad inflamatoria intestinal tratamos lo mismo, es que es símil. A mí, yo llevé la enfermedad inflamatoria intestinal, después me especializaron en celíaca y me hizo ilusión ver que eran los mismos medicamentos porque por lo menos los controlaba. Claro, es decir, claro. eran los mismos medicamentos que yo utilizaba, pero está el corticoide, el Imurel y luego los anti-TNFs, que es el infliximab, el adalimumab, pero esos no son de primera entrada, es decir, tú lo primero son corticoides y el Imurel. Y es cierto que no lo utilizas muchas veces porque yo he tenido muy poquitos casos, pero la verdad es que me da impresión poner un medicamento que sé que puede producir eso. Lo que nunca sabes es si tenía que ocurrir porque tenía que ocurrir, porque es cierto que para mí los celíacos refractarios, una vez que ya son refractarios, por mucho que intentas luchar y lo retrasas, el fin es el mismo, aunque lo retrasas en el tiempo. Pero nunca sabes si ha sido el medicamento o no, pero la verdad es que como es lo que he publicado, es lo que he publicado. Entonces es importante, dieta sin gluten es triste, que las transgresiones no son de risa, no porque te invite y porque me vaya la familia y no me crean o me crean una loca o no me crean, es que no te merece la pena. Es que, ¿qué te merece un bollito? Para nada, porque no lo vas a volver a tomar. Si me dices que lo vas a poder tomar todos los días, dices, vale, pero es que a mí tomarme una gominola no me sirve, siento decirlo, me encantan las gominolas. Yo me tomo una y luego termino tomándome la bolsa entera. Yo una no me recompensa porque termino tomándome la bolsa entera, así que prefiero, me ocurre lo mismo cuando dice la gente tal, no sé cuántos, yo tener hijos lo que me lleva es que compre cosas que yo no comería y cuando tengo a mis hijos como cosas y además las como compulsivamente, entonces digo, no me merece la pena, prefiero no tenerlo antes que tenerlo y tener que contenerme, porque a mí es más complicado contenerme, entonces mejor no tientes a la suerte.
no lo tomes y ya está, porque no te merece la pena. Qué gusto, porque no te imaginas con qué claridad has transmitido algo que siempre insistimos, hay que ser estrictos con la dieta, pero claro, que un médico te cuente que las consecuencias en un largo plazo pueden ser así de serias, pues nos hace ver que realmente, pues eso, la enfermedad celíaca es un tema muy serio. Y muchas veces en nuestro entorno se lo toman a cachondeo. Ay, es que eres celíaca. Ay, es que, bueno, mujer, pero por un poquito, si has estado comiendo gluten 14 años y sobre todo en edad adulta, cuando un adulto de 40 y pico años de repente tiene que cambiar toda su vida y va a la barbacoa de inauguración de la casa de su amigo en verano, le miran como, pero bueno, que no te vas a tomar esta cervecita que te he traído para ti, qué tal y cual. Y hay que ser muy estrictos y a veces es la presión de nuestro entorno la que hace que digas, bueno, venga, mira, por un día no pasa nada. Y no es así, porque no sabemos no sabemos cuántas papeletas hemos comprado para que nos toque, pues eso, una refractaria. Porque entiendo que un paciente puede ser diagnosticado, o sea, en el momento en el que llega a la consulta por primera vez, puede tener ya una celiaquía refractaria o es una evolución, no se sabe, ¿no? Mi experiencia. La verdad es que muy poquito. Te puedo decir que aunque nos decimos tal, pero como me ha tocado en mis propias carnes y sí lo he visto recientemente publicado, esto de que te hagan hacer congresos hace que busques muchas indicaciones médicas. Claro. La experiencia que tengo ha sido un retraso en el diagnóstico brutal, es decir, llegar ya con una mala absorción tan importante que haya hecho que yo creo que ya el sistema ya cambió. Entonces, la experiencia que tengo son gente adulta, muy adulta, es decir, 40, 50 años, ya en un estado bastante importante de desnutrición, es decir, muy malos, como para ir a la urgencia y tener que hacer pruebas. Y lo que me ha ocurrido es que he tenido 3 casos. En uno vino muy malita. En ese momento no había la consulta de celiaquía. Como estaba tan mala, hasta se pensó que tenía un linfoma. En ese caso se descartó por todas las pruebas. Sí se le puso Imurel. Y lo bueno que tuvo, por eso te digo que no sé hasta qué punto, 5 años estuvo muy bien con el Imurel, hasta que de repente un día que se le hace la analítica todo empieza a desvariar, no te cuadra porque empieza a tener alteraciones analíticas cuando ha estado muy bien. Incluso me estaba planteando el quitarle el Imurel porque ya te digo que hacemos un símil de enfermedad inflamatoria intestinal. Sí. A los 5 años que están muy bien, les quitas el Imurel. Entonces le correspondía al 5.º año y empezó a alterar la analítica y de ahí evolucionó mal. Entonces, el otro que también se le había diagnosticado hacía 1 año, fue muy bien durante el año y me viene derivado para que le vea, empezó malo y terminó malo. Es decir, por mucho que yo le ponía medicamento, entonces te puedo decir que mi experiencia son gente adultas mayores y el otro fue de 80 años, que bueno, que ya se me retrasó en el pero bueno, son media 40, 50 años. Cuando ya llegan están muy malos, es decir, con una mala absorción, una anemia, déficits muy nutricionales, que se le pone la dieta sin gluten, que no le dio tiempo a que le viéramos la respuesta a la dieta sin gluten, el otro sí dio, durante 1 año o 2 años respondió y luego volvió a no responder y entonces cuando se le ponen todos. Pero quiero decirte, mi experiencia es que son gente ya muy malos que han tardado en llegar a diagnosticársele por X o por B. Puede ser por el paciente, porque el médico no cuadrara, porque iba tan malo que de ninguna manera pensó que pudiera ser la celíaca y puedes pensar en otras enfermedades que son más graves y que empiezas a disvariar por cánceres y tal. Quiero decirte que todo cuadra en la medicina y que a pesar de haberle puesto la dieta sin gluten y lo hacían estricto porque lo sé, no llegaron a bien. Entonces, la experiencia de la transgresión lo que hace es que sigas teniendo el daño y que si me ocurre, si tengo algún paciente ahora que me hacen transgresión, que digo, pues esto va a ser igual que el linfoma. Digo, porque en verdad me estás haciendo el mismo daño y te tengo que poner el hierro, la vitamina B12, la vitamina D, el magnesio, porque me estás haciendo el mismo daño que te harías por ser un celíaco refractario, porque te estoy poniendo lo mismo que le ponía al otro. Con la diferencia de que no quieres hacer la dieta sin gluten. Y esta gente es en la que yo me planteo, le tendré que poner el Imurel, aunque me esté haciendo la transgresión, porque me va a terminar como mis pacientes que fueron celíacos refractarios, porque hay gente que todavía sigue haciendo la transgresión y por mucho que te empeñas, yo no sé, el problema es que ya no sabes si es porque no pueden,
porque no saben, porque les mandas a la asociación de celíacos, porque se pueden permitir el lujo o no del dietista, porque lo ideal sería que yo tuviera aquí un dietista Sería el fantástico, cual me ayudara, claro. y la gente no dependiera, que no es porque la asociación o no, pero es que habrá gente que tiene muchos problemas y o no le gusta o no quiere. Es decir, no creo que tenga que depender de una asociación un paciente para saber cómo tiene que ser su dieta. Uh-huh. Entonces, tener un nutricionista aquí al lado que le apoye en el diagnóstico y le apoye en las cosas sin tener que depender del exterior, creo que es importante. Fundamental. ¿Que lo conseguiremos? No lo sé, pero que es cierto que sí, que hay gente que me está haciendo transgresión, que hay gente que no me responde bien, que hay gente que le estoy poniendo tratamiento, y son de esto que tú buscas en publicaciones médicas y no he publicado. O sea, hay poco de celíaco refractario. Hay mucho de investigar la enfermedad celíaca, pero estos intermedios que te hacen transgresión, que están malos, que tienen su atrofia, la verdad es que te deja una incertidumbre de decir, bueno, hasta que pete. Y entonces, ¿qué hago? O pete es que se ponga ya tan malo que sepas saber qué hacer, o si ya sería recomendable que le ponga un poquito de corticoide o le ponga algo para ayudar, aunque me esté haciendo la transgresión. No sé si me entiendes, porque ¿qué hago? Claro. Si le llevo un año, otro año, me sigue haciendo transgresión, y tú ves a dónde va a precipitarse, y tú solo le puedes decir que haga una dieta sin gluten estricta. Entonces, esa gente no hay nada publicado, o por lo menos que yo sepa, si hay algún médico que lo sepa y me quiere informar, yo agradecida que le des los contactos para que me informe. Yo tengo mis dudas y claro, te queda la duda de decir, le pongo ese un poquito de corticoide, le pongo un medicamento X para ayudar. En sí están haciendo ensayos de investigación, ¿eh? Hay algunos que están haciendo sobre la interleucina 15 y esto, que es sobre esta gente. Lo que pasa es que tienen que ser con anticuerpos negativos, es decir, que sepan que no hacen transgresión. Claro. No a los que hacen transgresión voluntaria e involuntariamente porque no sepan. Voy a ampliar el rango, quiero decirte, porque creo que es difícil, o yo no soy celíaca, entonces no sé cuánto es difícil o no es hacer la dieta, pero muchas veces me dan ganas de hacerle yo la dieta. Es decir, de ponerle, te haces la patata y el huevo, fin, no comes más. Quiero decir, te prefiero que comas poco y esto, que me comas mucho y sepa que puedas tener el gluten. Lo que pasa es que, bueno, es que yo no soy dietista, entonces tampoco me voy a poner en el tema de hacerles... No, pero no recuerdo ahora qué doctor... sí, pues fue un pediatra gastroenterólogo de Asturias, el doctor Díaz Martín, que decía que le daba mucha pena que sabiendo que tu tratamiento es una alimentación, un tipo de alimentación que excluye algo que además no es imprescindible ni especialmente desde un punto de vista nutricional interesante, ¿no? Que le daba mucha pena a la gente que cometía transgresiones porque no era consciente del daño que podían llegar a sufrir cuando lo tenemos tan fácil, entre comillas. La dieta sin gluten, hacerla bien no es sencillo, pero se aprende y llega un momento que lo automatizas y es tu vida y a mí no se me ocurre, no se me pasa por la cabeza transgredirla. Y si tengo dudas fuera de casa, prefiero pasar hambre que arriesgarme a meter la pata, ¿no? Entonces, me da mucha pena que haya gente que por desconocimiento o por no querer saber, muchas veces que es como, no, yo prefiero tal, se tengan que exponer a la opción de que un día vayan al médico y le diga al médico, te tengo que dar corticoides, porque yo creo que nadie en su sano juicio quiere tomar corticoides, ¿no? Y lo tenemos muy sencillo, entre comillas, pues una dieta sin gluten basada... Sí, siempre hablamos de la diferencia de precios, ¿no? Pero los alimentos que de manera natural no contienen gluten cuestan lo mismo para todo el mundo. O sea, carnes, verduras, pescados, frutas, hortalizas, legumbres, eso es dieta sin gluten también. Y es encima es mucho más sano, siempre y cuando lo hagamos bien. Pero me llama mucho la atención que las transgresiones voluntarias son una cosa que no entiendo. O que la gente no se quiera informar de cómo hacerlo bien. Vamos, es que además muchas veces vas a restaurantes y preguntas y te dicen, no, bueno, tenemos celíacos que... Bueno, a ver, son poco celíacos, entonces la contaminación no pasa nada y tal y cual. Dices, es que encima lanzamos unos mensajes que no son buenos para nosotros mismos, pero es que la gente se salta la dieta fuera de casa muy habitualmente. Sí. Entonces no lo entiendo. Lo bueno que ha tenido Filomena, también ha tenido cosas buenas, cosas malas, cosas buenas que os explico esto, es que la gente celíaca cuando hemos tenido que hacer consultas telefónicas, es decir, como no podían acercarse, las consultas se han tenido que hacer telefónicas. Como se han quedado en sus casas, se encontraban mejor. Y es porque la dieta era su dieta de todos los días de tal. El problema es, yo entiendo que la gente sale a la calle, claro, y muchas veces tienes que tener fe ciega. Tú le has pedido un filete con una ensalada.
se supone que la ensalada, el aceite y el vinagre no tiene gluten y te han hecho una salsa X que dices tú, no sé si me entiendes, que entiendo también que la gente sale y que tal. Entonces, lo que me llama la atención es que la gente se ha encontrado mejor sintomáticamente, es decir, me ha dicho, pues ¿sabes que desde que estoy confinada me encuentro mucho mejor? Digo, claro, la dieta, porque no te pasas de tu dieta porque es la que estás haciendo en casa, mientras que como siempre sales un poquito. Entonces, también ha ocurrido eso, que Filomena ha ayudado a que la gente celíaca, como ha tenido que hacer su dieta en casa, la han hecho muchísimo mejor que en la parte de cuando sales, porque cuando sales corres un riesgo, pero a ver, tienes que saber lo que pides. Yo lo entiendo, exacto, que a veces es complicado, pero también hay muchas cosas. Ahora ya, salvo aquel que te dice eso, que eres poco celíaco, que no es la primera ni la última vez que lo he oído. Y el sensible al gluten ha hecho mucho daño. Sí, porque y las intolerancias alimentarias ha hecho mucho daño. Porque como ahora se ha puesto muy de moda lo de soy intolerante a muchos alimentos y el sensible al gluten también da una intolerancia, ha hecho que mucha gente diga, bueno, pues mira, que te cagues un día no pasa nada, pero claro, es el concepto de, vale, que te siente mal, pues bueno, es un día, lo cagas y ya está, pero no es eso. Y ha hecho mucho daño, ¿eh? He de decir que todas estas intolerancias, toda esta moda de las intolerancias está haciendo mucho daño porque además la gente ya estamos cansada de escuchar. O sea, ya cuando viene a la consulta y viene, tengo intolerancia, y le digo, pero a ver, yo siempre les digo, un niño, entiendo que tenga intolerancia porque es un niño cuyo sistema inmunitario se está empezando a desarrollar y está comiendo cosas nuevas que su organismo no ha probado. Entonces, está viendo si tal, por eso te hacen un programa de ahora le pones el plátano, luego le pones la manzana, luego le pones tal, luego le introducas el gluten, ahora le das la leche. ¿Por qué? Porque estás haciendo que tu sistema inmunitario vaya tomando contacto de esos alimentos y vaya desarrollando y diciendo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, y no genero ninguna enfermedad. Pero cuando me vienen a las consultas y me dice, mire, le traigo todos los test que me he hecho, soy intolerante a la fructosa, a la lactosa, a la sacarosa, al gluten, a la displasia, a no sé cuántos, déficit de histamina y además tengo un sobrecrecimiento bacteriano y tengo tal. Digo, pero ¿usted se ha podido dar cuenta que no tiene usted todo eso? Digo, ¿no puede pensar usted que lo que tiene es una atrofia vellositaria, el intestino se le ha dañado, se le han ido todas sus enzimas y por eso no digiere nada de lo que le están dando? Pero usted, digo, no tiene todas esas enfermedades, solo tendrá una que le esté ocasionando todo eso. A ver si cambiamos el concepto. Es decir, déjenos estudiarle, pero no me venga ya con que no le puedo dar el huevo, la pescado, no sé cuándo, y no puede comer nada y solo puede comerme el arroz y el pollo, porque es que me desespera y nos desespera. Y los test de estos de alergias que sale que no puedes, pero si usted ha tomado el calabacín toda la vida, ¿por qué no lo va a poder tomar ahora? ¿Le ha salido ahora alergia al calabacín, a la berenjena y a la patata? ¿De verdad me lo está contando? Entonces, por favor, el que usted tenga molestias intestinales lo entendemos. Que seamos un poquito pobres y no podamos diagnosticarles, porque es cierto que el intestino delgado está muy mal estudiado porque no hay pruebas que lleguen ahí, lo sentimos en el alma, los médicos también lo sentimos, ya nos encantaría llegarlos a un diagnóstico, pero las intolerancias tienen su límite y no puedes ser intolerante a todo. Acepto que seas intolerante a la lactosa, acepto que seas intolerante a algo, vale, pero no te acepto intolerancia a todos los alimentos. No lo acepto. Sí, además es que pensar que es una enfermedad única que te esté ocasionando eso. Ahora, ¿qué enfermedad única es la que te está ocasionando? Es la que tenemos que estudiar. Déjennos estudiarlo, pero bien. Claro. Sí, es que además hay test de esos que se venden en cualquier sitio, que además hay una competencia brutal. Es como, yo miro la intolerancia a 300 alimentos, yo a 500, yo a 2000. Y claro, yo conozco gente que se ha dejado pues sus 300, 400 euros y viene y te dice, nada, tía, es que me han diagnosticado intolerancia a 37 alimentos y claro, ahora dices, pero ¿cómo? Pero vamos a ver, pues no, hay que ir al médico y es el médico el que tiene que muchas veces, es lo que tú dices, ¿no? Pues es que tengo 1000 problemas. En una entrevista con el doctor López Rueda nos decía, es que, por ejemplo, estamos viendo que la intolerancia a la fructosa muchas veces está ocasionada por una celiaquía y es asociada a la celiaquía. En el momento en el que la dieta sin gluten se está haciendo bien, no hay ningún problema. Y con la lactosa lo mismo. Bueno, pues vamos a ponernos en manos de profesionales que, aunque como dices, pues los recursos son limitados, por desgracia, bueno, sois los que estáis preparados para entender todo esto y los que nos podéis dar una solución ojalá fuese en un plazo de tiempo más corto, ¿no? Pero es que vale más eso que andar jugando con la salud y encima perdiendo dinero. Eso, con el dinero.
que además se da mucha pena, que es que vienen con muchos test, además esos test no pasan, no todas las aseguradoras lo pasan, con lo cual es un dineral, pero un dineral bestial, porque además lo que más gracia me hace es que después de haber hecho todo esto y que te han recomendado eso, ¿por qué vienes a mi consulta? Entonces, si me entiendes, pues ya que el médico te ha pedido esas pruebas, te ha hecho todo, pues que te diagnostique y te diga qué vas a hacer. Claro, el paciente no está de acuerdo porque dice, bueno, ¿y ahora por qué tengo que comer arroz y pollo y no puedo tal? Dame una explicación porque el otro no te lo ha dado. Y tienes tú que darle una explicación que te cuesta mogollón, porque claro, es difícil, es decir, nos cuesta mucho, Es una consulta dura, sí. Dura, pero también los entiendes a ellos, que piensen que yo siempre me pongo en la parte de ellos. Me vino una vez una paciente que fue a la consulta porque no ganaba peso. Entonces se le hicieron todas las pruebas y le sacaron, no voy a saber si son positivas o negativas, pues simplemente que le sacaron que era celíaca e intolerante a muchas cosas. Así que la mujer, pasados los 15 años, viene a mi consulta y le digo, vale, muy bien, ¿usted ha hecho la dieta hasta que le recomendaron? Sí. Entonces, ¿por qué viene a mi consulta? Porque no he ganado peso. Y digo, vaya, pero el motivo por el que fue, porque no gané peso. Digo, entonces le han puesto una dieta restrictiva y sigue sin ganar peso. Sí. ¿Y usted tenía síntomas cuando estaba sin ganar peso? No, ninguno. Digo, pues mire, vuelva a comer de todo. Digo, porque entenderá que usted fue a ganar peso, lleva 10 años probando esta dieta y no ha ganado el peso. Entonces, qué duro, ¿no? Que decirte, al principio claro. Me quedé sorprendida, al principio dije, venga ya, pero dije, es que fue un profesional. El profesional le dijo tal, pues la tipa se lo creyó. Lo que pasa es que, claro, ya se llamó a los 10 años que no había ganado nada de peso, incluso había perdido, viene a tu consulta. Y entonces, claro, le dices, mire, pues yo comería de todo. Digo, por lo menos comería algo calórico para ganar usted un poco de peso. Es duro, porque es difícil, porque tú pones la fe en una persona. Yo siempre digo, el médico será bueno o malo, podrás ser una eminencia o podrás tener un nombre reconocido, que hay médicos muy reconocidos y otros menos, o que somos menos, pero lo que tienes que tener es empatía con el paciente y que el paciente crea en ti. Sí. Y el que vayas con 2 o 3 médicos distintos va mal, porque cada uno tenemos una forma de pensar o tenemos a lo mejor todos llegamos al mismo fin, pero vamos por distintos caminos. Claro. Si nos juntáis los distintos caminos entre los distintos médicos vamos mal, porque lo que él haría yo no lo haría, por lo menos en ese momento, a lo mejor en un futuro. Claro. Entonces, tener empatía, que entiendas lo que te están haciendo, y confianza. Hay que tener una confianza que la gente está perdiendo, por muchos motivos o por muchas cosas, pero entiendo que la gente pierde confianza en los médicos, pero es que hemos pasado de ser dioses a ser ninguneados. O sea, es que ahora te mandan lo que tienes que pedir, cosa que a los médicos nos mandan los 1000 demonios, es decir, que me digas lo que tengo que pedir, ya lo llevo mal. Es decir, acepto que no me consideres Dios, acepto que somos personas normales, pero que ya me digas qué te tengo que pedir o qué pruebas te tengo que hacer, ya entra dentro del ego personal del médico, ¿sabes? Es decir, pues vaya usted tal y que se lo haga, pero no me mande a mí lo que tengo que hacer. O sea, yo le reevaluaré, le diré lo que yo le recomiendo, usted lo aceptará o no. Ya te digo, hemos pasado de una a otra y ahí vamos, y ahí convivimos. Sí, creo que no sé si fue el año pasado o el año anterior, una encuesta que hicieron desde Salud Sin Bulos con más de 300 profesionales de la salud y hablaban precisamente de la pérdida de confianza del paciente, ¿no? Que además el paciente llega a la consulta con muchísima información, no siempre rigurosa. Y, pues le dice al médico, no, es que lo que me tiene que hacer es esto. Y el médico, claro, muchas veces alucina, en plan, ¿pero dónde ha leído esto? ¿Quién se lo ha contado? Pues me lo ha contado mi prima, que lo ha leído no sé qué, o se lo ha visto al influencer de moda, que dice que, pues imagínate, cuando empezamos con esta pandemia, las barbaridades que se veían de influencers, de gente sin ningún tipo de formación que recomendaba antibióticos a través de Instagram para el COVID. Claro, y dices, pero ¿en qué mundo? Pues hay gente que se lo cree, porque bueno, pues no todo el mundo tiene una determinada formación, no todo el mundo controla bien las redes sociales, y dicen, es que he visto a una tía que además tiene muchísimos seguidores y muchísimos me gusta, no sé qué, decir que hay que tomarse esto por la mañana para prevenir el COVID y yo me lo estoy tomando. Y te quedas a cuadros. Entonces, claro, si yo me quedo a cuadros, que soy periodista, pues no me imagino lo que os puede pasar a vosotros en consulta. Claro, y yo entiendo que cada médico somos un mundo. Hay gente que somos más agradable, otras veces que somos más secos. También tienen que entender que somos humanos. La cara al público es dura, porque yo puedo empezar la mañana muy bien,
pero si me han torcido la mañana, he tenido a un paciente que me ha hecho pelearme mucho, ya la mañana no la tengo tan fina. Es decir, que también no somos reyes ni somos dioses, pero también somos humanos y hay veces que podemos no somos tan amables o podemos estar más secos porque el día no es tan fino y porque no conocen la parte de detrás. Es decir, como decía, las consultas están masificadas, es decir, llevamos con una sanidad pública quemada desde hace muchos años. O sea, en el 2012 ya tuvimos una crisis y esta ha sido la hecatombe de la crisis. Ya teníamos unas consultas saturadas. Esto lo ha empeorado aún más. Entonces, quiero decirte, pues yo cobro igual por ver 5 pacientes que por ver 30, a ver si lo entienden. Y no es por el cobrar, es porque ver 30 no es saludable, porque fíjate que yo empiezo la consulta al revés. Yo llego a primera hora de la mañana, mi consulta empieza a las 9, yo llego a las 8 y a quien reviso son a los últimos, a las de las 2, 1:30, 1, porque yo a la 1 mi mente ya no está igual que a las 9 de la mañana. Claro. Entonces, quiero decirte, me repaso a primera hora los últimos para que cuando lleguen los últimos haya estado refrescando y esté más ligera en el sentido del pensamiento cuando venga el paciente, porque piense que con cada paciente que entra yo hago un diagnóstico de dependencia, le empiezo tal, no sé cuántos, pues le pido la sangre oculta en heces, le pido tal, le pongo el tratamiento, hago no sé cuántos, y eso con cada paciente que entra, más todos los síntomas que él cuenta de cada paciente. Quiero decirte que no es nada fácil y tienen que entender que somos humanos y que hay veces que están, entonces simplemente. De todas maneras, cada médico es un mundo. Que busquen uno que les dé empatía, que les dé confianza, que hagan las pruebas y a partir de ahí, que no te gustas, te cambias a otro o dejas las pruebas, pero tiene que haber una cierta confianza y una cierta predisposición a lo que te estoy diciendo. Es verdad, si es que yo para qué te quiero mentir, yo por qué no voy a querer diagnosticarte o no voy a querer hacer tal, si a mí me da igual. Como comprenderás, yo solo quiero ponerte bien. Además, nos hace mucha ilusión acertar el diagnóstico. Quiero decirte, oye, pues mira, pues te voy a poner esto a ver si está a los cuales. Y cuando vienen, oye, pues mira, tal, pues te hace ilusión, ¿no? Pues dices, claro, oye, pues normal. Mira, he hecho acertado. Bien el trabajo, claro. ¿Sabes? Claro Pues que sí. Sí, la confianza con el médico es fundamental, porque es que además a mí me hace mucha gracia que hay veces que yo conozco gente que le mienta al médico. Yo, pero ¿para qué le mientes a tu médico? Si es el único que te puede ayudar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante. Yo me mudé y sigo teniendo mi centro de salud, no lo he cambiado porque desde que estoy en Madrid en 2009 me lleva a ella. Pues es que cuando entro por la puerta ya sabe un poco, o sea, es que me conoce, o sea, es que claro. Se genera una relación. Aunque me vea 5 minutos al año, pues soy la de todos los años. Entonces, bueno, pues es importante. Y bueno, si además al otro lado pues estás tú, que te explicas, o sea, entre Filomena, una cosa y otra, nos has dejado muchísimas cosas claras, Natalia. Y además, muy importante, el tema de las transgresiones, yo creo que ningún profesional había sido tan claro como tú y que aunque hablemos de que tanto la celiaquía refractaria como el linfoma son casos muy poco frecuentes, no hay que alarmarse, muestran la seriedad que tiene la enfermedad celíaca y por qué los profesionales insisten tanto en que hay que diagnosticarnos bien con todas las pruebas y hay que ser muy estricto con la dieta. No es porque ellos se empeñen. Yo me acuerdo una vez que me decían, tú tienes algo con las marcas sin gluten porque pides que... Y yo, ojalá, ¿sabes? Ojalá a final de mes me hicieran una transferencia, pero no. O sea, hay que ser estricto porque así nos lo dicen los médicos y porque hay evidencia científica desde hace muchísimos años de que hay que hacerlo así. Y ya está. Eso es. Sin más. No hay más. Y no hay terapia alternativa, ni va a haber la pastillita de la celíaca, como me dicen, porque además vienen muchos. Y digo, mire, la pastilla de la celíaca, la del gluten, se la daré a los sensibles al gluten, no se lo daré a los celíacos. Digo, van a ir primero los sensibles al gluten, porque esos sabes que tienen una intolerancia, que no tienen una enfermedad inmunológica. Digo, o sea que la pastilla al gluten a los celíacos. Y además es que me lo dijo uno que estaba malísimo, que había tenido una hepatitis autoinmune, no sé cuántos, como diabetes, tal, debutó fatal, debutó con todas las enfermedades inmunológicas. Le dije, y usted va a ser el último. Es decir, yo antes de ponerle a tal, primero probaré con el celíaco con la anemia, el asintomático con la anemia, antes con usted. Es decir, dentro de cuando aparezcan, que sepan que no se van a, yo no se lo voy a poner a todos los que vengan. Probaré primero y haré una selección
siempre consensuado con el paciente, que claro, no lo voy a tomar por libre. Haré una selección de qué pacientes probaré primero, puesto que creo que hay un riesgo que no deberemos asumir, y que si se tiene que asumir será con gente que tenga síntomas leves o síntomas más o menos tal antes de la pastilla del gluten. Y ya le digo, primero van los sensibles al gluten. Digo, primero van a ir un grupo mucho más antes que ustedes. Seguro. Ustedes o nos demuestran con seguridad que esto funciona o no, lo siento en el alma. No, yo también te digo que prefiero hacer una dieta como la que hago a día de hoy, que yo no me privo de nada en el sentido de que es que mi dieta es muy natural, entonces, y cuando me apetece pan, pues tengo la opción de comprar pan o de hacer pan, o cuando me apetece algún dulce de manera esporádica también la tengo, ¿no? Prefiero eso, una alimentación saludable, a estar tomando una pastilla. También. No sé, llámame. Y además, ¿cuántas pastillas te vas a tomar según el gluten que tú comas? Porque se supone que yo lo asimilo a lo de la lactasa, ¿no? Que te dicen, te tomas las enzimas de lactasa, tal cantidad de queso o yogur que vas a tomar, ¿vale? Entonces me voy a pasar siempre, por si acaso vaya a digerir y no me quede con suficiente. Que decirte, yo la pastilla no la veo todavía. No sé si existirá en algún momento. Ya te digo que me hace gracia porque vienen gente contando unas cosas que digo, usted no, usted se muere antes de vejez, le dije, que de que le dé la pastillita. Digo, pero es cierto que se ha puesto muy de moda, que también hay mucho publicado y muchas cosas, y claro, le dices, y pensarán, bueno, pues usted no estará al día o no estará actualizada, pero que no hay nada de eso todavía. Y lo que dices tú, yo por ejemplo soy poco comedora de pan, no suelo comer pan, entonces yo creo que podría hacer una dieta, no la hago porque no soy celíaca, ni voy buscando la etiqueta de sin gluten, pero quiero decirte, pues es una dieta sana, jolín. ¿Quién no toma? Si además siempre comemos lo mismo. A ver si te crees que yo, por ser no celíaca, me pongo de pan al día. Es decir, es que yo siempre hago todas las mismas comidas los mismos días. Siempre digo el pollo asado, el filete de pollo, las patatas asadas, la ensalada. Es decir, que tampoco hago una dieta tan variada, porque al final es sota caballo y rey. Yo siempre cuando empiezan con la dieta sin gluten, ya te digo que aunque no soy celíaca, me dicen, ¿y cómo cuesta? Digo, mire, le va a costar en el supermercado los primeros 3-4 meses, porque luego me imagino que tendrá el tomate, podrá elegir entre 1 o 2 variedades de tomate. Digo, incluso su compra va a ser más rápida y más sencilla. Digo, porque solo va a poder elegir el tomate X de la marca tal. Digo, entonces al final, si necesito tomate, coges ese. Siempre hay nuevas cosas que os publican de tal, pero que me refiero, digo, creo que cuesta el primer día, porque no te sabes las marcas ni te sabes nada. Vas al jamón york y tienes que elegir, vas al tomate frito y tienes que elegir. Digo, pero una vez que ya te sepas las marcas de todo, como todos los días vas a comprar, tu compra va a ser un poquito más rápida porque ya vas a saber lo que vas a tener un fijo. Sí, claro. O sea, es que al final yo la compra semanal siempre hago la misma, ya me lo sé de memoria. Cuando entro en un súper nuevo, de repente te descolocas un poco y dices, espera, que voy a ver aquí cómo etiquetan o cómo tal. Pero realmente, bueno, pues conociendo que tiene que estar basada en alimento más que en producto, y sabiendo luego pues las normas básicas del etiquetado, es algo que llega un momento que es automático, totalmente. Entonces, bueno, hay que concienciar a la gente, como bien dices, de eso, de que hay que ser muy estricto y de que no merece la pena por un día darte un caprichito, pues quizás comprar más papeletas, ¿no? Para que, bueno, pues en el futuro nos pueda pasar alguna cosa que no es agradable, por supuesto. Pues eso. Pues Natalia, no sé cómo darte las gracias porque me ha encantado, de verdad. Creo que va a ayudar a muchísima gente a entender, y ya no solo a los pacientes, sino también a nuestro entorno, que entiendan que no es un capricho, que no es una moda, que no somos exagerados ni que queremos llamar la atención, que es un tema única y exclusivamente de salud. Aunque no tengamos síntomas, el daño intestinal va a estar ahí y nadie quiere tentar a la mala suerte en este caso. Así que de verdad, muchísimas gracias por tu conocimiento y por compartirlo de esta manera. Y lo más importante que quiero que se queden, que completen el estudio, por favor. Voy a terminar, si no te importa. En el 2009 salió publicado que en un centro terciario de hospital centrado en celiaquía valoraron que un 20 o un 30% no habían completado el estudio, es decir, no me hice la serología, no me hice la biopsia, me hice la biopsia, no me hice la serología, y luego hubo otro porcentaje que los resultados eran leves. Pues esta serología levemente positiva y los linfocitos intraepiteliales, esas lesiones mínimas que estamos hablando. Acepto que tenga resultados de estos leves, porque eso es un problema mío médico,
que yo interprete estos resultados, pero el que no te completes en las pruebas, eso es un problema de todos, tanto médicos como de pacientes. Hice lo mismo en mi consulta. Le dije a quien trabaja conmigo, le dije, oye, ¿y cuántos pacientes tengo yo que no se les ha completado en el estudio? 2021, 2009, 2021. Uh-huh. Un 20% de mis pacientes que van a una consulta terciaria mía no han completado el estudio. Se hicieron la dieta sin gluten antes de terminar de hacerte la biopsia o antes de hacerte la serología. Por favor, eso todavía no puede ser que a 15 años sigamos en la misma situación. Hay que completar el estudio. El problema es ya del médico de decidir qué hace contigo, pero es un problema mío, entre comillas, consensuado contigo, pero no se puede permitir que no completemos el estudio. Luchemos porque él te vea antes, luchemos porque las pruebas se hagan más rápidas, luchemos porque se hagan todas a la vez, lo que queráis, pero luchemos por tener todas las pruebas para a partir de ahí decidir. Pero que un 20% todavía no completemos el estudio es criminal, me parece una barbaridad cuando se está dando ya cada vez más información, cuando ya la gente, la regla de 4 de 5 me sirve. Si ya el diagnóstico ya lo haré yo, pero que sepas que va clínica, serología, genética y biopsia. Clínica, serología, genética y biopsia. La genética no lo consigue todo el mundo, pero por lo menos la serología y la biopsia, que son con las que se diagnostica la enfermedad. Por favor, hay que completar el estudio. No puedes venir sin completar el estudio. Vale, lo tenía que dejar claro, transparente, porque si no me enfada mucho, porque luego vienen y luego ya no me entienden y luego vuelvo otra vez a explicarles y empiezo con las pruebas y las tienes que hacer sin gluten y me salen los resultados difíciles y aún es más complicado y entras en una vorágine que no merece la pena. Por favor, si tenemos la facilidad, sí. Totalmente. Además es que yo siempre digo, si todos los profesionales que sois expertos en esta materia lanzáis el mismo mensaje, es que la cosa tiene que estar muy malita ahí fuera. Es decir, es que tiene que ser algo tan habitual encontraros esta situación que desespera tanto, porque además a la larga al paciente no le hace ningún favor. Entonces vamos a pensar en que las cosas hay que hacerlas bien y siempre haciendo caso del profesional que nos atiende, que va a intentar siempre darnos la mejor solución a nuestros problemas, obviamente. Eso es. Así que nada, que lo quería dejar muy claro porque me indignó. O sea, cuando vi 20%, pero se han pasado 15 años y seguimos con lo mismo. Pero ¿cómo puede ser que hayamos pasado? Y yo creo que la moda del sin gluten nos ha hecho mucho daño. Totalmente. Os la hace a vosotros y nos la hace a nosotros también. Nuestro retraso en el diagnóstico, creo que son varios factores, pero uno, la moda de la dieta sin gluten y lo segundo, nuestro retraso, que lo asumo porque somos médicos. El sistema es así. Independientemente, es mejor esperar unos meses a andar con un diagnóstico erróneo o infradiagnosticado o dificultado y que luego al final terminas volviendo otra vez a partir de lo mismo, pero esta vez 2 meses, volver con gluten, volver a hacer las pruebas, es repetir de nuevo las pruebas. Sí, parece que no, pero no son... Y que además que estamos hablando de costes y de tiempos que quizás otra persona también, otro paciente puede estar necesitando, que muchas veces es un problema. Tenemos que pensar no solo en nosotros, sino es que es todo, es el sistema entero. Entonces, bueno, ahí queda ese mensaje y tantos otros que nos has dejado, Natalia. Ha sido un auténtico placer escucharte una vez más y de verdad que muchísimas gracias por especializarte en celiaquía, que no hay muchos casos así como el tuyo, y por contárnoslo así de bien. Pues muchísimas gracias a vosotros y ya sabéis, podéis contar conmigo en otra ocasión si queréis y nada, que espero que haya servido, que le haya servido a la gente y nada, que es lo más importante. ¿Vale? Pues muchas gracias, un fuerte abrazo, cuídate. Hasta luego. Un beso. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Volvemos en breve con los mejores invitados para seguir hablando sobre salud, bienestar y enfermedad celíaca. Si te gusta nuestro trabajo, no olvides suscribirte al programa en tu plataforma de podcast habitual. Y si nos regalas estrellitas y una reseña, te lo agradeceremos eternamente. Nos puedes escuchar también en Radio Narcea. Además, a través de nuestras redes sociales accederás a contenidos estupendos, la Escuela Felicidad, la app de restaurantes con opciones sin gluten Felicidad y la web felicidad.net. Mil gracias por escuchar Onda Felicidad y hasta el próximo episodio.